tardes, sean bienvenidos a nuestro programa de investigación celular. El día de hoy vamos a hablar sobre la inflamación. Este es un proceso en algún tejido lesionado y lo que queremos conseguir principalmente con la inflamación es sustituir todo este tejido e intentarlo volver a la normalidad a través de procesos de eliminar, reconstruir, pues en diferentes fases que la van a ir explicando otros científicos que están en diferentes partes del país. Hola mis científicos locos. Bueno, dentro del proceso de inflamación vamos a encontrar tres fases fundamentales para que ésta llegue a su objetivo. La primera fase es la fase inflamatoria. Esta va del primero al sexto día de duración. Segunda fase, fase proliferativa. Esta va del tercer al 20 días de duración. Y por último, la tercera fase, fase de maduración, va desde el 9º día en adelante. Más adelante, mis compañeros científicos locos van a explicar a mayor profundidad de qué se trata esa primera fase. No te lo pierdas. Esto se inicia cuando hay una alteración de un tejido. Esta respuesta intenta destruir o aislar los agentes que son nocivos. Esto es un prerequisito normal y necesario para que se dé la curación. Si no hay inflamación, no hay proceso de cicatrización, siendo para Cornelius Celso 4 puntos cardinales, que son el calor, el rubor, el tumor, el dolor y la pérdida de funcionalidad. Un ejemplo claro es cuando nuestro organismo envía mucha sangre a la zona lesionada, lo que se conoce como hiperemia. Hay un aumento de la temperatura debido a la entrada masiva de sangre. Se da la vasodilatación, donde los vasos se vuelven más grandes. Hay enrojecimiento y también aumenta la permeabilidad provocando el edema. Hay dolor porque el edema genera un efecto de masa que comprime las terminaciones nerviosas libres y los nociceptores, y esto ocasiona estímulos dolorosos y pérdida de la función. Respuesta hemostática. Controla la pérdida de sangre cuando un vaso se lesiona o se rompe. Plaquetas. Estas están en el lugar de la lesión con colágeno expuesto y liberan fibrina. Esta es de consistencia dura y ayuda a la coagulación. Liberan factores de crecimiento derivado de las plaquetas, factores quimiotácticos, macrófagos, neutrófilos y monocitos, y estos contribuyen al depósito de fibrina, a la proliferación de los fibroblastos y a la angiogénesis. Hemostasia. Después de que las plaquetas lleguen al lugar de la lesión y se unan con el colágeno expuesto y liberen fibrina, esto da lugar a proporcionar un tampón temporal que se encarga de sellar los vasos lesionados y así limitar las reacciones inflamatorias. Bueno, entonces continuando con esta primera fase de la inflamación, tenemos que tener en cuenta que pues esta tiene una secuencia donde pues van a haber procesos vasculares, celulares, hemostáticos y humorales. Entonces, comenzando por la respuesta vascular, que pues aquí va a haber una alteración anatómica y funcional de la microvascularización que pues va a producir que se rompan estructuras. Entonces, como segunda parte, pues con respecto a eso va a haber una pérdida de líquido y de sangre que va a producir que haya una lesión celular y también una exposición a bacterias. Y como tercera parte pues se va a dar la vasoconstricción transitoria, que va a durar de 5 a 10 minutos, que pues se va a dar por los vasos pequeños, que pues va a estar relacionado con la acción de la serotonina de los mastocitos y de las plaquetas, que estas van a hacer un intento de generar una menor pérdida de sangre. También otro punto importante es que los capilares se van a dilatar y van a aumentar su permeabilidad, ya que aumentan la permeabilidad
por la misma lesión que existe en las paredes de los capilares y también por las sustancias liberadas debido a la lesión. Y pues todos estos procesos se van a dar por la acción de la histamina, de la bradicinina, de las prostaglandinas, también de los factores complementarios, que pues todo esto va a durar más o menos 1 hora después de la lesión. Histamina. Histamina es uno de los primeros procesos inflamatorios liberados después de la lesión. Este va a durar aproximadamente activo durante 1 hora después de la lesión. Va a estar liberada por mastocitos, plaquetas y basófilos. Va a causar vasodilatación, aumento de la permeabilidad y edema local, quimiotaxis y atracción de leucocitos. Factor número 12. Esta enzima se encuentra en la sangre. Se va a activar cuando hace contacto con una superficie cargada negativamente en la cubierta endotelial, que va a estar expuesta cuando se daña un vaso. La función de este va a ser que va a activar primero el sistema de complemento para detener la hemorragia. Segundo, va a ser vasoconstricción, va a aumentar la permeabilidad vascular mediante la activación de algunas proteínas en el plasma. Tercero, va a convertir el plasminógeno-plasmino y la precalcienina en calcienina. Y cuarto, va a activar la vía alternativa del sistema de complemento. Plasmina. La plasmina va a aumentar la permeabilidad vascular tanto de piel como en pulmones para dar ruptura a la fibrina, y también va a romper los componentes del sistema de complemento. La función de esta va a ser que va a activar el factor 12 para que éste inicie una cascada que genere bradicinina. La calcienina plasmática atrae neutrófilos, rompe el criminógeno y genera varias cianinas como la bradicinina. Las cininas, estas son péptidos biológicamente activos, sustancias potentemente inflamatorias procedentes del plasma. Las cininas, tales como la bradicinina, tienen una función similar a la histamina. Esta produce un aumento de la permeabilidad, para posteriormente, después ser destruidas por las proteasas y cinasas. Estas son titulares enzimas que destruyen. Bueno, vamos a hablar sobre las prostaglandinas. Estas son sustancias de carácter lipídico, las cuales son producidas por casi la mayoría de células de nuestro organismo. Estas tienen la función principal de liberar una respuesta frente a una lesión que se presente en la membrana celular. Aparte de esto, tiene otras funciones, las cuales tienen la función de sensibilizar los receptores del dolor, y aparte de esto, esta es la responsable de las fases tardías de la inflamación y también de los estados febriles o estados de fiebre, se podría decir. Bueno, en las prostaglandinas encontramos dos tipos, las cuales son la prostaglandina tipo E1 y la tipo E2. Bueno, cuando hablamos de la tipo E1, esta es aquella que permite aumentar la permeabilidad vascular sobre la vasoconstricción. Cuando hablamos de la E2 o la prostaglandina E2, hacemos referencia a que esta es la que permite la atracción, o sea, atrae a los leucocitos o los agrupa, y también lo que realiza es potenciar a los mediadores inflamatorios, como podemos decir a la bradicinina. Que la bradicinina, como ya conocemos o damos a conocer, es un tipo de péptido la cual interviene en la vasodilatación. Bueno, continuando, vamos a encontrar también las anafilotoxinas. Las anafilotoxinas, o también denominados péptidos de complemento, estos son, por así decirlo, el producto de la activación del sistema de complemento, los cuales son los C3A, C4A, C5A, que estos son los péptidos o los fragmentos de péptidos. Bueno, en torno a las funciones que estos péptidos que tienen son, primero, provocar un aumento en la permeabilidad vascular. También estos intervienen en la desgranulación de los mastocitos y de los basófilos. Por lo tanto, aquí lo que va a generarse es una mayor liberación de histamina por causa de esa desgranulación que va a darse por los mastocitos. Por lo tanto, al final va a llevar a
una mayor permeabilidad vascular. Bueno, continuando con lo que nos mencionó nuestro anterior colega, encontramos lo que es la atracción física. Básicamente nos habla de que la sangre y las paredes vasculares, estas aumentan y disminuye el flujo sanguíneo. También nos habla de que en condiciones normales las membranas inflamatorias y basales tienen un tipo de carga diferente, lo que las va a repeler. En cambio, cuando hay una lesión, estas cargas van a disminuir, ocasionando que las células inflamatorias se puedan unir o adhieran mejor a las paredes vasculares. Encontramos también el proceso de vasoconstricción, que nos habla que las vénulas postcapilares aumentan y enlentizan el flujo sanguíneo, ocasionando pues que haya una mayor concentración de células y de viscosidad. Pues en este proceso también lo que son los neutrófilos van a viajar a través del torrente sanguíneo a la zona de la lesión. Una vez se encuentren en la zona, lo que va a producir es la adherencia en las paredes para así eliminar los desechos que hayan pues ocasionado la lesión, y esto se conoce la extravasación. Luego tenemos un periodo de marginación, que básicamente nos dice que el neutrófilo pues va rodando y se va adhiriendo a las paredes. Encontramos lo que son las fibronectinas, que son unas glucoproteínas que prácticamente nos ayudan a modular pues estas adherencias de las células, en este caso de los neutrófilos. Encontramos también un periodo de pavimentación, que nos habla de que en una hora la capa endotelial se encuentra cubierta por completa y se encuentran distribuidas en 2 capas. Y por último encontramos la migración, lo que nos dicen que se produce la diapédesis a través de unas integrinas, y lo que hace es que los neutrófilos se van a pegar con sus patas en las células endoteliales para así que ayuden al neutrófilo a salir de las paredes vasculares. ¿Qué es el edema? Para ello tenemos que tener 2 conceptos. El primero, que es la presión hidrostática. Vamos a imaginar que nos sumergimos en una piscina. Al ir bajando vamos a sentir una presión. Entonces es la presión que ejerce un cuerpo al sumergirse en un líquido. Y la presión oncótica, que estas son las proteínas, es la fuerza de las proteínas que hace que no se salga el agua. Teniendo en cuenta estos 2 conceptos, tenemos que el edema es el aumento de la presión hidrostática, la disminución de la presión oncótica, lo que va a abrir y aumentar la permeabilidad de las vénulas, y el sistema linfático no va a poder con tanto. ¿Y qué sustancias forma el exudado? Vamos a tener el primero, transudado. Es el primer líquido que se forma en el edema. Este va a tener aumento de la presión hidrostática, disminución de la presión oncótica, van a haber menos proteínas y va a aumentar la permeabilidad de la célula. El exudado va a ser, ya que está aumentada la permeabilidad, van a salir todos los líquidos, las proteínas, y el espacio extravascular se va a volver más viscoso de los desechos celulares. Esto generalmente ocurre en quemaduras leves y ampollas. Pus o exudado supurativo. Cuando hablamos de pus, recordemos la palabra infección. Va a tener alto contenido de neutrófilos, leucocitos, y estos van a viajar en el espacio intercelular de cada célula. La acumulación de pus produce abscesos. Entonces tenemos la piel, neutrófilos, leucocitos, bacterias, y va a formar un absceso. ¿Y qué mecanismos producen el aumento de la permeabilidad endotelial? Tenemos la contracción de la célula endotelial. Entonces, va a estar mediada por histamina, bradykinin. Estos mediadores van a hacer que los filamentos de actina y miosina tengan contracciones bruscas, haciendo que el endotelio se contraiga y aumentando el espacio interendotelial. Tenemos arterias, venas, arteriolas, vénulas capilares. Esta principalmente afecta a las vénulas, mientras que capilares y arteriolas se respetan. Dura entre 15 y 30 minutos. 2. Salida de líquido. Los capilares pierden el endotelio, característico de una inflamación tardía que va a afectar a los microvasos. 3. Respuesta inmediata y mantenida de la lesión endotelial. Va a afectar a toda la microvasculatura. Se va a dar en quemaduras graves, infecciones bacterianas,
adhesión plaquetaria y formación de coágulo por trombo. Cuarto, la lesión endotelial va a depender de los leucocitos. Listo, entonces continuando con lo que es la respuesta celular, que es otro de los factores importantes en esta primera fase. Primero hay que tener en cuenta que cuando hay un exudado inflamatorio que contiene sangre, pues quiere indicar que la lesión es grave. Entonces pues vamos a mirar unos conceptos, empezando por el hematoma, que es la acumulación de sangre en un órgano o en un tejido. La hemartrosis, que es la salida de sangre de una articulación. También pues vamos a ver unos conceptos de los componentes de la sangre, cómo influirían en este proceso de inflamación. Entonces, como primer lugar, pues tenemos al plasma, que va a ser el componente líquido. Tenemos a los hematíes o a los glóbulos rojos, que estos van a migrar hacia los espacios tisulares y pues si la inflamación es muy intensa, estos van a transportar oxígeno al interior de los vasos. También tenemos a los glóbulos blancos, que estos se van a dividir. Entonces, como primero tenemos a los polimorfonucleares, que estos tienen núcleos con varios lóbulos y pues estos aquí van a estar los neutrófilos, los basófilos, los eosinófilos y los monocitos, que pues estos van a ser los más grandes y que van a tener un único núcleo. Y pues estos monocitos tienen como la función de defender. Y pues estos polimorfonucleares tienen una función que es limpiar la zona de lesión para así preparar esa misma zona y que se pueda reparar el tejido correctamente. Entonces, pues vamos a hablar de los leucocitos, que los leucocitos pues van a migrar a la zona de lesión unas horas después de esta misma, y hay algunos leucocitos que predominan más en las fases precoces y unas horas después de esta misma, y hay algunos leucocitos que predominan más en las fases precoces y otros en las fases más tardías. Esto se debe a que cada leucocito tiene un objetivo específico y se especializa en lo que cada leucocito, digámoslo así, quiere hacer. También vamos a tener aquí a los neutrófilos, que estos neutrófilos pues tienen mayor prevalencia en concentraciones altas de sangre. Estos predominan más en fases precoces y pues estos duran entre 24 a 48 horas, pero al pasar las 24 horas estos se van a desintegrar. Y también pues estos tienen la función de limpiar las bacterias y los restos de fagocitosis. También aquí tenemos a los basófilos, que estos van a liberar histamina luego de la lesión y también pues van a contribuir a la permeabilidad vascular inicial. También tenemos a los eosinófilos, que estos pues van a actuar como en diferentes ocasiones de las fagocitosis. Estos pueden estar presentes ahí. Tenemos también a los monocitos, que estos actúan entre 24 y 48 horas y pues estos contienen del 4 al 8% del contenido de los glóbulos blancos. Y también tenemos a los linfocitos, que los linfocitos van a producir anticuerpos para mediar la respuesta del sistema inmune. Y también estos prevalecen también en inflamaciones crónicas y también pues estos se van a convertir en macrófagos al salir del capilar y pues ir a los espacios tisulares. Estos linfocitos pues son fundamentales para
para que haya una correcta curación y pues son muy importantes en este proceso. Continuando con los macrófagos, que por otro lado pues vamos a hablar de los macrófagos, donde estos van a producir enzimas como la colagenasa para la fagocitosis retirada del tejido necrótico y de las bacterias. También pues estos producen factores quimiotásicos para los leucocitos y también pues estos producen factores de crecimiento que inducen la proliferación celular. También pues estos son muy importantes ya que localizan la zona de la lesión y atraen fibroblastos para liberar factores quimiotáxicos como la fibronectina. Y también pues otra función importante de estos es que pues van a potenciar potenciar la producción de colágeno para que los fibroblastos puedan unirse a la fibrina. Y también pues estos macrófagos van a ser más eficaces en los tejidos con mucho oxígeno, pero pues también estos son tolerables a las concentraciones bajas de oxígeno. Y pues hay otro componente que es muy importante mencionar, que son las plaquetas, que las plaquetas pues tienen la capacidad de digámoslo así, sentir cuando hay una lesión vascular o cuando hay un rompimiento de un vaso. Entonces estas lo que hacen es ir hacia el lugar de la lesión y pues tratar de detener la hemorragia mediante un coágulo, pues para que el taponamiento sea más eficiente. Y también otro componente que cabe mencionar es sobre la cantidad de oxígeno para la curación. Este también se lo puede denominar tensión de oxígeno tisular, que pues esta cantidad de oxígeno para la curación va a depender de la concentración de oxígeno que hay en la atmósfera que nosotros vamos a respirar, la absorción de oxígeno mediante el sistema respiratorio y circulatorio y también del volumen de sangre que hay disponible para transportar, y también pues va a depender del estado de los tejidos. Con las respuestas encontramos la respuesta inmunitaria. Esta respuesta inmunitaria prácticamente contiene unos niveles, los cuales vamos a mirar qué sucede a nivel de los macrófagos, linfocitos y células plasmáticas. Bueno, en los macrófagos vamos a mirar que aquí se va a presentar antígenos extraños que van a activar a los linfocitos T. Luego, esos linfocitos T van a crear unos mediadores inflamatorios y aparte de esto va a llevar también a la activación de las células B. Bueno, cuando se activan estas células B, estas se van a transformar en células plasmáticas. Estas células plasmáticas son las que van a fabricar anticuerpos, los cuales se van a unir a los antígenos para así evitar las funciones de cada uno de las bacterias, de cada uno de los virus, los cuales ejecuten un daño a nosotros. Por lo tanto, esto es lo que sucede prácticamente a la creación de los anticuerpos. Bueno, otro método también por el cual los antígenos se pegan a los anticuerpos es a través del sistema de complemento. Bueno, cuando hablamos del sistema de complemento hacemos referencia a un componente que genera una respuesta inmunitaria defensiva frente a un antígeno, a un agente, como por ejemplo un microorganismo. Bueno, este sistema cumple también con unas funciones, las cuales son facilitar la fagocitosis, potenciar las respuestas inmunitarias y también es la que se encarga de dirigir la lisis de las células, incluyendo también lo que es la apoptosis. Bueno, también aquí encontramos que este sistema comprende con dos vías, la vía alternativa y la vía clásica. La vía clásica esta se va a activar por medio de la asociación que va a haber entre los anticuerpos y entre los antígenos.
Bueno, en cambio, en la vía alternativa, esta se va a activar por medio o mediante sustancias microbianas y celulares. Bueno, con todo esto, el producto final de la cascada en las fases C6, C7, C8 y C9 se va a formar el complejo de ataque de la membrana, que en cortas palabras lo podemos decir que es la CAM. Bueno, la CAM esta se origina básicamente en las membranas plasmáticas. Por lo tanto, esta tiene la función de permitir la entrada de agua y de iones al interior de la célula, pero esto va a llevar a una excreción de lisis y al final va a generarse lo que es la muerte celular.